Esta es La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. Con un delicado hilo, el doctor Alex Berenstein se interna en las arterias más finas del cerebro para realizar operaciones asombrosas. Estamos viendo una de las operaciones sofisticadas que practica el doctor Berenstein en el Hospital Roosevelt en Nueva York, a través de estos catéteres que permiten de una manera muy fina intervenir en el cerebro. Entraremos a esta operación y conversaremos con el doctor Berenstein sobre cómo corregir las malformaciones vasculares en el cerebro de una manera no intrusiva. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y pensamiento en la revista de ciencia de Canal 22. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Pues Pepe, el día de hoy La Oveja Eléctrica nos transformó en pitufos y estamos transmitiendo desde el Hospital Roosevelt en Nueva York, donde tenemos una entrevista sumamente interesante con el doctor Alex Berenstein. El doctor Alex Berenstein es uno de los grandes doctores, muy destacado, reconocido internacionalmente, y veremos algunos de los sistemas más sofisticados en radiología y neurología para aliviar la salud. Doctor Alex Berenstein, muchas gracias por esta entrevista para La Oveja Eléctrica. Y bueno, quisiéramos saber qué tipo de casos estás atendiendo aquí en el Hospital Roosevelt. En el Hospital Roosevelt, que está en la mitad de Manhattan, tenemos el centro que llamamos el Instituto Hyman Newman Institute de Neurología y Neurocirugía. Aquí tratamos pacientes con abnormalidades de los vasos sanguíneos. Tratamos problemas, por ejemplo, aneurismas, que son unas burbujas en lo cual el vaso sanguíneo es anormal, es como una hernia del vaso sanguíneo. Tratamos muchas malformaciones donde los vasos sanguíneos están mal formados, generalmente de nacimiento. Somos probablemente el centro más grande de malformaciones vasculares. Hoy tenemos, por ejemplo, un muchacho de 15 años que viene de Filipinas, nació en Filipinas, creció y es un muchacho que estaba perfectamente normal. Aproximadamente hace 4 años, de repente tuvo una convulsión. Una convulsión es un fenómeno en el cual el cerebro hace unas descargas eléctricas que se traducen con movimientos tónico-clónicos. Y puede usted ver el susto que le puede dar a una familia, sí, claro. Ver a un muchacho perfectamente normal y de repente haciendo convulsiones, mordiéndose la lengua, teniendo un problema bastante grande. Le hicieron investigación allá en las Filipinas y le encontraron que existe una parte en su cerebro donde hay vasos anormales. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, tú y yo y el muchachito tenemos un corazón. Espero que tú, Pepe, tengas corazón. Bueno, el corazón es una bomba que constantemente empuja la sangre. Si uno se pone las manos en el pulso, uno siente el pum, pum. Cada una de esas es una contracción del corazón. El corazón y la sangre tienen como misión el dar la comida a todo el cuerpo. Y la manera como funciona el sistema es, imagínate un árbol con todas sus ramas. Entre más lejos te vayas del tronco, más pequeñas las ramas. Y la razón de eso es porque la obligación de la sangre es dar la comida y recoger la basura. Cuando el corazón empuja la sangre, sale a 120 milímetros de mercurio de presión. Vamos a decir son 120 kilómetros por hora. No es cierto, pero para que nos entendemos. Claro, claro. A 120 kilómetros por hora, la sangre no puede hacer su trabajo, que es dar el oxígeno, dar los alimentos, la energía y recoger la basura. Entonces el cuerpo, cuando se hacen los vasos sanguíneos más y más y más pequeños, se llegan a ser tan pequeños que los llamamos capilares. A nivel capilar, la sangre se ha disminuido en su presión y está a 30 milímetros de mercurio, digamos a 30 kilómetros por hora. Ahora sí, puede dar el oxígeno, dar la comida y recoger la basura. Entonces tenemos las arterias, los capilares, y luego los capilares y la sangre sucia se va por las venas. Las venas, si ves aquí en mi mano, ves, son azules, las tocamos, no tienen presión, son de presión baja, y es el reverso
donde vemos que estas dos se juntan y estas se juntan y es una más gruesa y es el reverso de ese árbol que trae la sangre sucia al riñón, trae la sangre sucia al hígado, va al pulmón, o sea, se limpia, recoge nueva comida en el hígado, recoge oxígeno en los pulmones, regresa al corazón y se repite el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona en alguna parte del cuerpo, y el cerebro es el más frecuente, existe una arteria, no hay capilares, no hay venas, sino que la arteria se conecta directo con la vena. Malformación, pues está mal formada, entre arterias y venas. De hoy en adelante vamos a decir malformación arteriovenosa. ¿Está claro? Sí, 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 claro. Imagínate el sistema venoso que está acostumbrado a una carretera para que los carros vayan a 30 kilómetros por hora. De repente tienes los carros a 100 kilómetros por hora. Uno puede tener un accidente. Entonces estas malformaciones se pueden manifestar por una convulsión, que dice que el cerebro dice no puedo drenar, una hemorragia, que sería una forma, 10% es fatal. Y lo peor es que tú puedes estar perfectamente normal, no saber que tienes nada, pero existe algo que está en balance con tu cuerpo, pero por una razón, y hay varias razones, se rompe el balance. ¿Cómo restaurar el equilibrio sin dañar el cerebro en el intento? Como en el mito del Minotauro, tenemos que seguir el hilo de Ariadna. En este caso, es un catéter que nos permite entrar y salir del laberinto del cerebro sin lastimarlo. Veamos qué es lo que la tecnología nos permite hoy en día. Lo que nosotros tenemos para ofrecer, para tratar a esos pacientes, es unas técnicas que se empezaron a formar más o menos hace 30, 35 años, en el cual ponemos un tubito por una de esas arterias. Imagínate, entramos por una de las ramas, la rama de la pierna, vamos al tronco principal, la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, y vamos por medio de fluoroscopía. Fluoroscopía es la utilización de rayos X, que permiten ver dentro del cuerpo. Y tenemos tinturas de yodo, tenemos metales que son guías, y con esos vamos navegando literalmente. En el interior. En el interior del cuerpo, como por la plomería del cuerpo, y podemos llegar y poner un tubito hasta la parte más alta del cerebro. ¿Un catéter que además tú inventas? Bueno, no somos los únicos, pero hemos tenido, como estamos desde el principio en este tipo de tratamientos, pues no había nada. Entonces teníamos al principio que hacer los catéteres a mano. Las compañías ni querían hablar con nosotros, pues estaban muy asustados que el cerebro, y en este país, como sabes, hay litigación, todo el mundo se preocupa, pero poco a poco se creó un mercado y ahora sí tenemos 30, 40 compañías que nos están ayudando, y muchos de los catéteres, de las seringas, de los materiales que se inyectan, pues estuvimos muy involucrados en el desarrollo de esta tecnología. Para intervenir de una manera lo menos dañina posible. Lo llamamos invasión mínima. ¿Por qué? Porque para llegar al mismo lugar, desde el tipo de vista quirúrgico, imagínate, la piel es normal, pero hay que cortarla. El músculo es normal, pero hay que cortarlo. El hueso mismo es normal, pero hay que abrirlo. Cuando se llega al cerebro, el cerebro se tiene que movilizar, a veces una parte cortar, para llegar y hacer, por ejemplo, cerrar con una ligadura. Nosotros podemos hacer muy elegantemente por adentro, ni la piel se te daña, ni el músculo, ni el hueso, ni el cerebro mismo. Se trata de un viaje al interior del cerebro lo menos invasivo posible. Mediante un hilo delicado se penetran las arterias más finas. Así es, Pepe. De hecho, después de un corte vamos a entrar a la sala de operaciones del Dr. Berenstein. No se lo pierdan. Y bueno, tenemos 2 ejemplares del libro acerca de Minerva del Dr. Rui Pérez Tamayo. Un libro para acercarnos al mundo de la ciencia. Así es, Pepe. Es editado por el Fondo de Cultura Económica y 2 ejemplares son para las primeras 2 personas que contesten correctamente la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿Minerva es la diosa de...? Escriban al correo electrónico que aparece en su pantalla. Volvemos enseguida con el hilo de Ariadna y la microcirugía en el cerebro.
Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en el marco del Museo de Ciencias Universum. Este es el modelo de un viejo consultorio médico que contrasta con el tema que estamos tocando el día de hoy, el desarrollo de la alta tecnología en el campo de la medicina. Así es, Pepe, justamente vamos ahora a la sección de vanguardias y como estamos tratando el tema de microcirugía y alta tecnología, nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros nos muestra cómo se aplica esta en los instrumentos médicos en México. La mamografía es uno de los estudios más precisos y exigentes que se hacen hoy en día, ya que se utiliza para distinguir pequeñas masas distintas al entorno en el que se encuentran y así diagnosticar a tiempo el cáncer de mama. Buscando facilitar el diagnóstico, el Instituto Nacional de Cancerología, con la doctora Yolanda Villaseñor Navarro, y el Grupo de Física Médica del Instituto de Física de la UNAM, con la doctora María Esther Brandan, han desarrollado una nueva forma de realizar el estudio. Introducen un medio de contraste y se toma una imagen. También se toma una imagen sin el medio de contraste. Restan ambas imágenes y de esta manera se puede encontrar más fácilmente el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos, lo cual indicaría el crecimiento de un tumor. Con este proceso, la lectura de la mamografía se vuelve más sencilla, al igual que el diagnóstico. Según un artículo publicado por la revista científica Nature, científicos de la Universidad de Princeton han captado el momento exacto del nacimiento de una supernova. Un fenómeno que hasta el día de hoy no había podido registrarse, ya que con el estallido de una supernova se dispersan fragmentos estelares muy brillantes en el espacio que con frecuencia son difíciles de distinguir, ya que el polvo y el gas que desprenden impide apreciar su gran resplandor. Científicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en combinación con el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, están desarrollando huesos artificiales con capacidad de crecimiento a partir de materiales biocompatibles como el colágeno y la hidroxiapatita. A diferencia de las onerosas prótesis de cerámica, titanio o acero, estos materiales permitirán reducir los costos a la décima parte y contribuirán a sustituir o reparar partes óseas afectadas por fracturas, osteoporosis y hasta cáncer de huesos. Oye, Pepe, qué guapo, qué elegante estás. Bueno, lo que pasa, Kelly, es que vamos a entrar a una de las operaciones más delicadas que se puede hacer en el cerebro y para ello vamos a estar acompañados del doctor Alex Bernstein en el Hospital Roosevelt en Nueva York. Así es, Pepe, y esta operación justamente utiliza radiografía constantemente y por eso traemos estos trajes de plomo para protegernos de la radiación. Estamos viendo ¿Entró? una de las operaciones sofisticadas que practica el doctor Alex Bernstein. El microcatéter, parte de ellos son muy suaves, que navegan con el flujo de la sangre, como un paracaídas, pon tú. También tenemos ya tecnología en la cual tenemos unos alambres, unas guías metálicas muy finitas, que tienen diferente textura. Por ejemplo, la parte de afuera, o lo que está más fuera del lugar en el que vamos, es más consistente, pero la parte final es sumamente suave para no dañar a los vasos sanguíneos. Son unos vasos sanguíneos muy pequeñitos, menos de 1 milímetro. Trabajamos hasta probablemente 300 micrones, que es 0.3 de 1 milímetro. Entonces tenemos que ser muy finos y tenemos la habilidad también de rotar la guía. Es como lo controlamos desde afuera. Es obvio que en esta parte del cerebro esto no debería de estar ahí. Si tomamos este mismo angiograma y lo vemos de lado, entonces aquí está nuestro paciente. Este es el cráneo visto de lado, este es el frente, esta es la parte de atrás, este es el cuello, esta es la boca, para que te orientes. Y entonces aquí está el tubito que está en el cuello, más o menos a este nivel, y con un botón, electrónicamente subtraemos la polaridad. Y esto cuando yo empecé era todo a mano. Había que hacerlo todo a mano. Ahorita con las computadoras es fantástico. Y puedes girar. Ahorita vamos a ver eso también. Entonces puedes ver aquí cómo tenemos la malformación arteriovenosa en esta parte. Entonces es bastante claro que esto es lo que vamos a tener que cerrar. Pero imagínate una red en la cual vamos a ir, por ejemplo, a Cuernavaca, pero podemos ir por la carretera nueva,
la carretera nueva está ocupada, vamos a ir por la carretera vieja, y si no, vamos a tener que ir por los pueblitos, pero de una manera u otra vamos a tener que encontrar una vía segura. A veces tenemos que utilizar los vasos sanguíneos de la superficie del cerebro, que es lo que vamos a tratar de hacer aquí. A veces tenemos que ir por los vasos sanguíneos del cerebro. Tal parece que eso de las vías alternas es un principio universal. Todos queremos vías alternas. En el marco de los problemas cerebrales, el doctor Alex Berenstein enfatiza la prevención. Una buena dieta, ejercicio y un tip para aquellos que son mayores de 50 años, una aspirina en dosis infantil. Pasamos ahora a la sección Lo que el científico quiso decir con el doctor Luis Felipe Lomelí. Doctor Luis Felipe Lomelí, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Y bueno, para hablar en términos sencillos, como siempre lo haces, del problema de la microcirugía en el cerebro. Ok, pues lo que el buen Bernstein quiere decir es que pues siempre la cirugía del cerebro, o sea, abrirnos la cabeza, ha sido siempre lo más delicado y por lo mismo lo que más miedo le da a la gente, ¿no? Pues cómo voy a quedar después de que pues, me abren ahí, ¿no? Pero que ahora, por suerte, ya tenemos cada vez tecnologías más chichas para pues, tratar padecimientos contra los que antes no se podía hacer nada. Por ejemplo, lo que él hace es meter una especie de tubitos chiquititos por las venas y los va guiando acá por la pantalla de una computadora, como si fuera un videojuego. Un videojuego que además se complementa con esta habilidad casi de un artesano, ¿no? Claro. Sí, sería como pues, un jueguito en donde uno hace punto de cruz, ¿no? Exacto. En la computadora. Y los usa para llegar hasta así el lugar más recóndito de la cabeza, en donde está alguna malformación, alguna falla, y ahí ya corta, pega, rellena, pone la medicina o lo que sea necesario para tratar la enfermedad o curar al paciente. Pero eso sí, y lo que también don Bernstein quiere decir, es que aunque cada vez haya tecnología más chido-clays para pues, tratarnos, pues no, más nos vale no confiarnos y mejor llevar una vida sana, hacer acá 30 minutos de ejercicio diario. Y pues como dicen las bolsitas de dulces, Pepe, come frutas y verduras. Como siempre agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Vamos a un corte y regresamos enseguida con la más alta tecnología para operar en el cerebro. Desde un marco antiguo de la medicina en el Museo de Ciencias Universum, regresamos enseguida a Nueva York. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Volvemos a Nueva York con el hilo de Ariadna y la microcirugía en el cerebro. El doctor Alex Berenstein, en una conversación que sostuvo con Pepe, comenta sobre el futuro de esta tecnología en la medicina. ¿Qué prevés para el futuro? Es decir, tú has tenido una trayectoria en donde has estado viendo desde cerca cómo hemos ido viendo el interior del cuerpo interviniendo cada vez de manera más delicada. Cuando te imaginas el futuro en esta área de la medicina, ¿qué posibilidades piensas que ya se están dibujando? Bueno, primero, el límite es la imaginación. Yo estoy viendo y viviendo un cambio de la cirugía convencional, que era, ¿te acuerdas? Una cortadota y cuántos puntos. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos tú y yo? Sí. La primera, oye, me operaron, ¿cuántos puntos te pusieron? ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿no? sí, claro. Hoy en día se está empezando más y más a utilizar imágenes guiadas, cirugía guiada por imágenes, cirugía guiada por estereotáctico, con esa habilidad de ser tridimensional. Vamos a empezar a hacer trasplante de tejido, pero en vez de agarrar y sacarte un cerebro y transportarlo, no, pues, pero cuando sí podemos es con un tubito tomar células primordiales. Hay un tremendo trabajo hoy en día de entender que venimos de dos células. Quiere decir que el potencial de división de células existe desde el principio. Y estamos más y más aprendiendo que podemos tener células después de la segunda división, o de la cuarta división, o de la división en la cual se vuelven células neurológicas, pero todavía no son células motoras, todavía no son células sensitivas, todavía no son células de visión, pero todos vienen del mismo lugar.
Entonces vamos a aprender que si tú tienes, por ejemplo, un infarto, se te murió un pedazo de cerebro, vamos a poder tomar unas células precursoras, ponerlas ahí con el catéter y dar factores de crecimiento. También ha habido muchos avances en lo que se llama growth factors, factores de crecimiento. Imagínate, es como poner semillas y poner abono. Es lo mismo, pero a nivel más sofisticado. Pero yo creo que todo está limitado por una cosa: imaginación. El doctor Alex Berenstein es creador de un catéter que lleva su nombre, un hilo sutil que abre la imaginación en el campo de la cirugía. De eso se trata la oveja eléctrica, de la imaginación en el campo de la ciencia. Pasamos ahora a nuestra sección Aguas con el hacker con la Morsa. Manuel López Michelón, la Morsa, como siempre, bienvenido aquí a la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de las posibilidades de los nuevos instrumentos médicos auxiliados por la tecnología más avanzada. ¿Cómo se da esto en el campo de la computación? Bueno, evidentemente la medicina ha progresado notablemente gracias a esta cantidad de instrumentos que tenemos, la tomografía computarizada, por ejemplo. Pero te voy a poner un caso menos importante quizás en algún sentido por el tamaño del aparato que se usa. Estoy hablando del ultrasonido. Por ejemplo, el ultrasonido es fantástico porque es no invasivo y entonces muestra imágenes en una pantalla de lo que está viendo, por ejemplo, en el abdomen, la vesícula biliar, una cantidad de cosas, ¿no? Y lo sorprendente es que en realidad adentro de ese aparato tienen un programa de computadora que funciona como un programa de edición de gráficas, ¿sí? Se pueden marcar las distancias para medir si la vesícula mide lo que debe medir, se puede hacer un filtro para quitar el ruido, se puede mejorar la imagen poniendo otro filtro, se puede colorizar en un momento dado si algo el médico que está haciendo el estudio lo nota, puede colorizarlo para después en la impresión ver cómo está todo ese asunto adentro. Entonces, la tecnología que vemos, por ejemplo, con los programas de edición de gráficas, de fotografías, que nos parecen simpáticos y que hacen cosas como poner una fotografía en sepia y demás, se aplican perfectamente en un campo tan importante como la medicina porque nos permiten hacer un diagnóstico más exacto de lo que está pasando. Y revelar, ¿no? Porque nos revelan ciertas zonas que con determinados filtros podemos ver algo que no se podía observar. Sí, en radiografías que a veces no vemos nada, un filtro nos puede decir, aquí hay una mancha que uno no la ve porque en la radiografía no se nota, pero el filtro le quita todo el ruido a esa parte y la nota. Es impresionante lo que se puede hacer actualmente. El avance que nos está dando la tecnología, la computación en el mundo médico. Pues como siempre, muchas gracias, querido Morsa. No, gracias, Pepe. Pasamos ahora a nuestra sección Veo con Miriam Moscona, lo que nos revela el arte en el mundo de la ciencia. Con un giro de espacio y tiempo en el hipercubo de la oveja eléctrica, estamos ahora con Miriam Moscona. ¿Cómo estás, Miriam? Girando. Hola, Pepe. Oye, Miriam, se habla de que el arte y la ciencia nos revelan que hay un mundo, un juego de apariencias, ¿no? Fíjate, Pepe, que en el cielo muchas veces el movimiento nos hace pensar que va para atrás lo que en realidad va para adelante. Por eso he pensado que aparte de aguas con el hacker podríamos agregar aguas con las apariencias. Esos foquitos encendidos no son el camino a Hollywood, sino el trayecto de Marte captado a lo largo de 5 meses y medio para poder apreciar la huella de su movimiento en el cielo. Los cangrejos caminan para atrás. Las personas también podemos hacerlo, aunque no es parte de nuestros hábitos. La pregunta en este sentido es qué hábitos o malas mañas tienen los planetas que intrigaron a los hombres desde la antigüedad. ¿Alguna vez usted ha oído a un astrólogo decir que Marte está retrógrado y que eso no trae buena fortuna? Estas imágenes superpuestas ayudan a comprender si Marte, como un cangrejo, camina hacia atrás o si solo es una ilusión óptica. La mayor parte del tiempo, el movimiento de Marte visto desde la Tierra se percibe en una sola dirección, de este a oeste, frente a las estrellas distantes. Como cada 2 años, cuando la Tierra rebasa a Marte en su órbita alrededor del Sol, el planeta rojo parece moverse al revés, como se ve en esta animación. Esto ocurre porque la Tierra se tarda 1 año en dar la vuelta al Sol y Marte aproximadamente el doble. Quizá cuando usted rebase a alguien, pensará que ese alguien va para atrás, pero ojo, no se la crea. Es solo porque usted va más a prisa. Llegamos al final de esta emisión.
Escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Los esperamos aquí en La Oveja Eléctrica. Porque en Canal 22 la ciencia también te ve.